¿Crees que de alguna manera son también producto de otro tipo de violencias? Sí, mira, ese libro en realidad es producto de mi tesis de grado, de una tesis académica que elaboré en la Universidad Nacional de El Salvador. Y estos pues fueron insumos, es mi diario de campo. Justamente en el tema de pandillas, yo prefiero no usar las categorías de víctima y victimario porque son al fondo categorías morales que tratan de hablar y bueno y malo, y si bien esto tiene sentido a nivel social y a nivel personal, a nivel académico creo que son categorías. Utilizo unas que son un poco más flexibles, que es emisor de violencia y receptor de violencia. Creo que es más preciso a la hora de definir fenómenos tan complejos como las pandillas. Efectivamente, de hecho, creo que las pandillas, como bien lo decías, son producto de una serie de desigualdades y de procesos históricos, locales algunos, globales otros, pero son al final el resultado de toda una trayectoria y sobre todo son el producto de una sociedad o de un conjunto de sociedades que le han apostado a la violencia como forma más eficiente de resolver sus problemas. Como bien decías, bueno, son producto de un proceso, ¿no? En esta línea, abordar lo que es la historia de las maras, de las pandillas, implica retroceder en el tiempo, ¿no? En la historia, ir a mediados del siglo XX, a Estados Unidos. Contanos, Juan, ¿dónde se podría encontrar, por decirlo de alguna manera, ¿no? La semilla, el germen, ¿no? De las maras, de estos grupos. Mira, las pandillas, las maras, que son pandillas de origen californiano, bueno, al sol de hoy, al menos la Mara Salvatrucha es una mafia de origen pandillero, de origen californiano. Empiezan en la ciudad de Los Ángeles, en el sur de California, con población en un primer momento con mexicanos, como es el caso de la pandilla Barrio 18 y otra serie de pandillas que se conocen como pandillas sureñas, y en el caso de la Mara Salvatrucha, digamos, una pandilla más de factura centroamericana, se forma por refugiados y por migrantes que huyeron en el último quinquenio de los 70 y durante todos los 80, huyendo del conflicto político-militar en El Salvador y de los principios del conflicto político-militar que expulsó mucha gente del campo a la ciudad, pero también mucha gente del campo hacia afuera del país. Y pues en esos años, y lo sigue siendo, California, pero sobre todo el sur de California, es uno de los lugares más económicamente más activos, en más crecimiento, más ricos. Y era donde había más trabajo y donde habían algunas redes de migración. Y pues los salvadoreños, ante la adversidad, migran a Los Ángeles, en donde generan esta pandilla, originalmente muy pequeña, que ahora se ha extendido pues por casi todos los estados de los Estados Unidos y que ha evolucionado de una manera muy difícil de prever en Centroamérica. Juan, en ver, oír y callar, contás que las pandillas doblegaron, ¿no? De cierta manera al gobierno de El Salvador, por ejemplo, con negociaciones con penas más bajas, con traslados a prisiones que tienen quizás regímenes menos rigurosos, ¿no? ¿Se puede gobernar en El Salvador o en otros países de Centroamérica sin alcanzar algunos acuerdos con las maras? Mira, lo que sucede en Centroamérica, pero sobre todo en El Salvador, sucede con esa tregua de la que yo me refiero a ese libro. Cierro el libro con la tregua, las negociaciones del gobierno de Mauricio Funes con los líderes de las pandillas se dan entre finales del 11 y principios del 12, que es justo cuando publico el libro. Justamente por eso cierro el libro con el inicio de esas negociaciones. Es un atajo que decidieron tomar algunos gobernantes. El primero fue Mauricio Funes. Es un atajo que teóricamente no es incorrecto, es decir, sumar a las estructuras a la solución del problema teóricamente, pues no sería tan desatinado. Probablemente tenga que ver, con las graves consecuencias que hemos visto, tenga que ver con cómo lo han hecho, ¿no? En vez de solucionar las causas profundas que generan pandillas, en vez de atajar y meterte de lleno a las raíces que hacen que muchos jóvenes vean como opción la pandilla, pues decidieron hacer un acuerdo con la pandilla, no para desarticularlas, sino para bajar
uno de las actividades de las pandillas que más obstaculizaba la gobernabilidad, que eran los asesinatos, ¿no? Entonces, no le apostaron a que disminuyeran los asesinatos, producto que disminuían las causas sociales que generan la pandilla, no, sino que hicieron un acuerdo con las pandillas para que dejaran de matar, al menos por un tiempo. Y esto tiene como consecuencia que las pandillas entran al campo político de El Salvador y entran en contacto y se vuelven interesantes y se vuelven jugosas para todas las fuerzas políticas salvadoreñas, en tanto que se dan cuenta de algo que antes no sabían. Las maras están rodeadas de toda una carne social, de todo un tejido social, de toda una montaña social que se puede traducir en votos. Y desde ese momento todas las fuerzas políticas, incluyendo el gobierno de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, incluyéndolo, todas las fuerzas políticas han coincidido en algo. Hay que buscar a los líderes pandilleros, hay que buscar a las pandillas para hacer campaña política, para que aquello se traduzca en votos y luego en gobernabilidad. Juan, hablabas recién del gobierno de Nayib Bukele y El Salvador decretó el estado de excepción, ¿no? Para controlar la violencia en este contexto que estás describiendo. Y hay una arremetida contra los comunicadores, contra periodistas, investigadores. Y te tocó a vos muy en particular. Bueno, pongámosle un poco de contexto, ¿no, Juan? Porque el Congreso de El Salvador, recordemos, aprobó una reforma al Código Penal. Se establecieron sanciones, ¿no? Contra los comunicadores que reproduzcan o que transmitan mensajes sobre las pandillas. El presidente Nayib Bukele tuiteó un video dirigido a vos, ¿no? Un extracto de una entrevista que te habían realizado. Te insultó, te trató de basura. ¿Cómo recibiste esas declaraciones y cómo evaluás la política de Bukele en sí misma y también en comparación con las de otros mandatarios? Son varias preguntas en una. Vamos a responderlas en orden. Lo primero, sí. Hay que poner el contexto, estoy de acuerdo. El contexto es, el gobierno de Nayib Bukele tiene más o menos 2 años, yo no sé si le llamaría negociando, porque ha sido un gobierno muy hermético, pero ha tenido 2 años, al menos comprobados, en donde ha tenido diálogos constantes con las élites de las pandillas, con la Mara Salvatrucha y las 2 facciones de la pandilla Barrio 18, al interior de los centros penitenciarios donde ellos se encuentran, incluso facilitando a través del gobierno, facilitando encuentros de pandilleros en el penal con pandilleros en la cárcel. Esto con el objetivo de bajar los homicidios y con el objetivo de apoyo electoral. Así lo consigna la investigación de la Fiscalía Nacional de la República, la Fiscalía anterior, que fue destituida por Bukele, por cierto, y puso a un fiscal nuevo justamente para que no salieran a la luz estas investigaciones. Eso es lo que consignaban y luego lo amplían investigaciones periodísticas del periódico El Faro, que son unos colegas muy queridos. Resulta que esta negociación, esta línea de comunicación se ha roto, al menos sabemos, en 3 ocasiones. Una es durante el 2020, durante lo más fuerte de la pandemia, donde el Estado tenía tomadas las calles, algo salió mal en la cadena de comunicación entre el gobierno y las pandillas pusieron aproximadamente 90 muertos en un fin de semana. Luego será otro quiebre de esta línea de comunicación entre el gobierno de Bukele y las pandillas en noviembre del 2021, donde nuevamente en un fin de semana, en pocos días, ponen una gran cantidad de muertos, orbitando los 90 asesinatos, y la última será en 26 de marzo, alrededor del 26 de marzo de este año, donde pues es lo mismo, ¿no? Ponen aproximadamente 90 muertos en muy pocos días. En cada una de estas, el gobierno ha tratado de responder con mucha fuerza. En esta ocasión ha respondido con muchísima fuerza también, tratando de capturar a todo aquello que de alguna manera huela a pandilla. Hoy por hoy hay al menos 20,000 capturados, o es lo que dice el gobierno. Yo pondría cualquier cifra del gobierno de Bukele, la pusiera en salmuera, pero 20,000 es lo que se dice. Es probable que los haya. Lo que es improbable es que sean 20,000 pandilleros. Claro. Es muy difícil hablar de cifras y de porcentajes, sería un poco irresponsable, pero yo me atrevería a decir que menos de la mitad son realmente pandilleros o pertenecen al tejido social de la pandilla. Y esto, pues, si lo ves desde un punto de vista social y de drama humano, es muy jodido. Es alarmante, porque cuando realmente. se rompió las negociaciones,
murieron, asesinaron a personas civiles que no tenían absolutamente nada que ver con pandillas. Las pandillas los mataron. Y cuando el gobierno responde, responde justamente aterrorizando, capturando y torturando a esta misma población que no estuvieron involucrados en la tregua. Y esto es un drama humano muy profundo, ¿no? Juan, perdón, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hacerte la siguiente pregunta, porque en alguna oportunidad dijiste algo muy interesante, llamativo, que la violencia no termina con acuerdos de paz, sino que se transforma. ¿Podrías desarrollar, por favor, esta idea? Sí, mira, lo que hemos visto con las pandillas es que tienen una capacidad de mutación muy afinada, ¿no? Los acuerdos, la violencia, que es algo profundo en El Salvador, que tiene que ver con valores y normas y concepciones y sentidos del mundo muy profundos, no se van a resolver firmando papeles o haciendo arreglos o haciendo treguas, ¿no? Tiene que ver con atajar las causas que nos vuelven una sociedad violenta. Tiene que ver, y eso es una apuesta importante y difícil y cara, transformar aquellos valores que nos vuelven una sociedad violenta. La violencia no solo se expresa en asesinatos, sino en una serie de actitudes sociales muy amplia y no se van a acabar. Así como no se acabó la violencia, la historia lo ha confirmado, no se terminó la violencia con los acuerdos de paz de 1992 entre la guerrilla y los gobiernos de derecha. Tampoco se ha terminado ni se va a terminar la violencia con los acuerdos de diferentes gobernantes, incluyendo Nayib Bukele, y los altos mandos de las pandillas. Se va a transformar así como se transformó la violencia de los 80, se transformó en otra cosa, pues esta tiene potenciales de transformarse, siempre y cuando no atajemos las causas, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, seguiría charlando contigo muchísimo más. Te agradezco muchísimo tu presencia en la entrevista.